Podcast Clínica Dentistas por Chile, episodio 4, plano 1, toma 1. Doctor, es que no quiero colocarme bracket porque son 3 años, me dijeron en otra parte. Y siempre realizar un implante es algo que puede ser lo más atraumático posible, pero no deja de ser un acto quirúrgico. Si hacemos algo estético con la mordida que tiene hoy en día, Pacientes que no quieren quedar con una mordida perfecta. doctor, ¿me puedo colocar ortodoncia a mi edad? En verdad, una limitación para los implantes es la edad, pero Yo no puedo decirle a este paciente, sabe que usted va a tener 1 año, 2 años de frenillo. es importante que el paciente siempre tenga en consideración que el usar aparatos de ortodoncia involucra también una responsabilidad por parte de él. Una cirugía hoy en día costará 10 millones de pesos y quizás la paciente no tenía la posibilidad de hacerlo. Y no le importa tanto el tema estético, no le importa tanto el tema de que sus dientes no cruzan bien. ¿Se puede corregir todo? ¿Tiene solución todo? En muchos lugares te dicen todo para afuera y tiene que partir de cero. Lo vamos a decir, pero hay muchas clínicas donde está el ortodoncista acá, está el implantólogo acá, está el periodoncista acá y nunca hay comunicación entre ellos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dentistas por Chile. Mi nombre es Ricardo Jara, especialista en implantología oral, y estoy con Roberto Ruston, especialista en ortodoncia. Queremos hablar hoy día respecto a algo que frecuentemente nuestros pacientes nos consultan, que es la relación entre los frenillos, la ortodoncia y la implantología oral. Así vamos a estar resolviendo algunas dudas y esperamos lo disfruten. Exacto. Hay dentro de los pacientes que nos llegan acá a Clínica Dentistas por Chile, una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es: doctor, quiero rehabilitar las piezas que perdí, pero no tengo idea cómo comenzar. A la vez quiero recuperar la estética, quiero recuperar la función, volver a tener mis dientes, pero ¿por dónde comenzamos? O sea, muchos dicen, algunas partes me han recomendado que parta primero con los implantes y después la ortodoncia, otras partes me recomiendan primero la ortodoncia y después los implantes. Lo primero siempre es seguir el motivo de consulta del paciente. Si el paciente quiere enderezar los dientes, dejarlos estéticamente más aceptable, quiere mejorar su mordida, primero siempre hay que partir con la ortodoncia. O sea, esa es la base de todo y después ver las piezas que faltan. Exacto, o sea, como dice Ricardo, el motivo de consulta es súper importante, tenemos que escuchar la necesidad del paciente. Es recomendable siempre partir primero con la ortodoncia, pero también hay pacientes que viajan desde regiones a visitarnos, pacientes que nos visitan desde el extranjero, donde no podemos hacer un tratamiento de ortodoncia implante, entonces tenemos que adecuar las condiciones a lo que llega el paciente. En base a eso siempre nosotros estamos en comunicación, tanto ortodoncia como implante, pero lo principal es tratar de escuchar las necesidades del paciente y en base a eso dar una solución que satisfaga sus necesidades. Exactamente. Bueno, hay casos en los cuales los pacientes llegan con implantes y aquí hay que tener hay que dejar muy en claro que los implantes no se pueden mover. Una vez puestos los implantes, ahí quedaron, y muchas veces si el paciente quiere colocarse frenillos para mejorar la estética, la función, sí o sí hay que ver si es que al momento de realizar estos movimientos van a interferir con los implantes. Entonces, siempre desde el punto de vista de nuestra clínica, del manejo interdisciplinario entre nosotros, es que primero ver el motivo de consulta para dejarlo súper claro, y si primero quiere irse por el lado de mejorar la estética, mejorar la función, partamos con eso, y luego cuando ya sea el momento y Roberto nos dé el pase con el tema de colocar las piezas que faltan, ahí es el momento en el cual nos vamos a remitir a eso. Exactamente, o sea, como dice Ricardo, el trabajo acá en equipo es fundamental. Normalmente estamos siempre coordinados con las necesidades, pacientes que han perdido dientes, se le ha cerrado el espacio, necesitamos recuperar ese espacio para que pueda entrar un implante en correctas condiciones. Planificamos todo y ya cuando el paciente está con las condiciones se va trabajando en paralelo. No necesita necesariamente terminar el tratamiento de ortodoncia para instalar los implantes. Los implantes, después nos va a explicar Ricardo, en fondo son dos partes. Una parte donde se instala como el tornillo propiamente tal en el hueso y otra parte donde se coloca la corona. Se puede trabajar en paralelo, eso también acorta los tiempos. Muchos me dicen, doctor, es que no quiero colocarme bracket porque son 3 años, me dijeron en otra parte. Como les comentaba anteriormente, hay que escuchar la necesidad del paciente, buscar la mejor solución en un tiempo acotado, que podamos devolver alineación de dientes, devolvamos función y así poder darle un mejor nicho al implantólogo para que esos implantes también tengan un mejor pronóstico a futuro. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees tú que es la mejor etapa dentro de la ortodoncia para poder colocar los implantes?
Me parece que pasa ya cuando tenemos una etapa donde hemos alineado los dientes, hemos nivelado y la mordida ya está llegando a una fase donde logramos un buen engranaje, podemos en fondo, y normalmente lo hacemos así, en promedio te diría que entre el 7º y 8º mes de tratamiento ya podemos ir trabajando en conjunto con implantología para que tú coloques los implantes y así después colinear bien. Si eventualmente los cambios que hay que realizar en la posición de los dientes no son demasiados, no habría problema en colocar los implantes, siempre y cuando los implantes no interfieran, obviamente, en los movimientos que tú debes realizar con la ortodoncia. Totalmente, o sea, lo hemos coordinado también así, quizás no son tan frecuentes los casos, pero movimientos leves, pacientes que tuvieron anteortodoncia y desean volver a realinear sus dientes, también Ricardo opera, coloca los implantes, entre que se espera el tiempo para que el implante pegue al hueso, nosotros los tratamos con ortodoncia 3-4 meses, volvemos a tener los dientes alineados y así ya puede pasar a su fase de rehabilitación. O sea, en el fondo, a lo que vamos, que no hay un absoluto. En el fondo, no es que siempre primero se tengan que estar los dientes alineados, todo correcto, para después colocar los implantes, sino que muchas veces se puede hacer un tratamiento en conjunto, a medida que está el paciente con los frenillos, con la ortodoncia, ya sea frenillos convencionales o alineadores, puede, dentro de ese periodo, colocar los implantes. Los implantes se demoran 3-4 meses en cicatrizar. Por ende, durante esta etapa de movimiento de dientes, los implantes ya van a estar cicatrizados y a la hora de que se retiren los frenillos, termine su tratamiento con alineadores, ya va a ser la etapa justa para que nosotros podamos colocar las coronas sobre los implantes. Sí, yo creo que es súper importante lo que dice Ricardo, en el fondo, que no hay una receta como, se dice una receta de cocina, así como que para todos los casos, sino que nosotros tratamos de planificar caso a caso en el fondo de la necesidad del paciente y en base a eso darle la mejor solución. Ya tenemos muchos casos, en un rato más vamos a comentar algunas fotos para que más o menos ustedes logren ubicarse en qué tipo de pacientes están, pero que hemos dado buenas soluciones no solo estéticas, sino también funcionales, y pacientes sobre todo que sean muy contentos después del tratamiento. Un aspecto importante en el tema de que muchos pacientes, como decía Ricardo, que ya vienen con implante instalado y nos consultan acá en ortodoncia es ¿por qué no puedo mover un implante? Ricardo nos puede dar la base más técnica, pero en el fondo el movimiento de ortodoncia se produce tanto en la parte visible del diente, que nosotros los llamamos corona, tanto como en la parte invisible, que es la raíz, la que está sumergida en el hueso. Yo aplico una fuerza sobre ese diente y no solo se mueve la corona, sino que también se mueve la raíz. Se produce una microinflamación en el hueso donde el hueso se empieza a remodelar, ¿ya? Entonces empiezo a mover yo la raíz de un lado a otro. Es por eso mismo que yo no puedo mover un implante, porque a pesar de que yo me anclo en la parte visible del diente, que es la corona, el implante, el tornillo, está fijo al hueso, no hay movilidad. Básicamente, la diferencia es que el diente tiene una estructura, que es como un colchoncito, que se llama ligamento periodontal. El ligamento periodontal es el que permite que se puedan mover los dientes, y el implante no lo tiene, por ende, este queda fijo. Ahora, muchas veces si es que Roberto tiene la necesidad de mover un diente y está el implante, o sea, paciente que ya tiene los implantes puestos y se necesita mover, para poder realizar la correcta alineación, en el fondo para mejorar la función del diente, sí o sí un tratamiento terapéutico es realizar el retiro del implante. Y luego, una vez que ya se haya movido, volver a colocarlo. El tema de remover el implante es seguro, pero obviamente involucra un acto quirúrgico. Y obviamente nosotros lo que queremos hacer es minimizar los traumatismos de nuestro paciente, ¿ya? Y siempre realizar un implante es algo que puede ser lo más atraumático posible, pero no deja de ser un acto quirúrgico. Entonces, si podemos prevenirlo, mejor siempre realizar primero un tratamiento de ortodoncia y luego la colocación de la implante. Sí, o sea, también hay que evaluar en el fondo la necesidad del paciente. Si el paciente en el fondo busca una alineación leve, quizás no sea necesario retirarlo. Si el paciente está buscando, tiene una mordida muy, muy disfuncional, ahí hay que ofrecerle la alternativa y plantearle de frente en el fondo, mira, tú quieres esto, implica esto, y ahí en el fondo buscar en conjunto la mejor solución. Todo radica en qué tanto sea necesario mover los dientes. Muchas veces hay pacientes que
nos consultan porque tienen un leve apiñamiento, tienen los dientes levemente juntos o cruzados en el fondo y los cambios que hay que hacer son muy pocos. Y ya un paciente que quizás ya presenta algún implante, tiene una corona rehabilitada, está todo ok. Entonces, muchas veces al realizar estos cambios en la alineación de los dientes, la corona que ya tiene el implante, en el fondo ya va a quedar como fuera del plano, va a quedar fuera de la línea que tiene, entonces bastaría solamente con cambiar esa corona, retirarla y realizar una nueva. No hay para qué retirar el implante. A ver, no, Es como clase 3 que no tiene espacio como para rehabilitar, ¿cachai? ¿Qué hacemos acá? Aquí tenemos la compadre, Vamos a ver algunas imágenes de unos casos clínicos que podemos comentar aquí con ustedes junto a Ricardo para mostrarles más o menos algunos pacientes o ejemplos de cómo llegan acá y poder orientarlos a ustedes en el fondo de ver más o menos con qué partir, ¿ya? Bueno, el primer caso que tenemos acá, vemos que nuestro paciente consulta, su principal motivo de consulta es la estética. Su sonrisa en el sector anterior tiene los dientes muy desgastados, ¿ya? Eso le acompleja a él, necesita una solución y quiere una solución, ¿ya? El problema de él es su mordida. En este momento el paciente, producto de que sus dientes superiores chocan con los inferiores, se produjo. Nos fuimos la Su motivo de consulta principal es estética. Necesita recuperar la estética de sus dientes anteriores, no puede sonreír bien y la verdad está buscando una solución. Si bien es cierto que el paciente consulta por estética, el motivo principal de por qué se le produjo este desgaste de los dientes anteriores es su mordida. Como ven en la foto, normalmente el diente inferior debería estar por detrás del superior y en el caso del paciente chocaron. Chocó tanto, por tanto tiempo que se terminaron desgastando por completo. Entonces, él no podía hacerse carillas en forma inmediata o corona, ya que seguirían chocando los dientes superiores con los inferiores. Entonces ahí sí necesitamos un trabajo en equipo, tanto de ortodoncia como de rehabilitación e implante. Se puede observar que si el paciente consulta por un tratamiento estético y quiere mejorar su sonrisa, acá no hay dónde colocar algo. Cualquier cosa que vayamos a colocar nos va a botar de inmediato, no le va a durar nada. Entonces, como dice Roberto, su problema radica principalmente en la mordida. Ahí se puede ver el espacio que tiene en el fondo para poder colocarle algo, que es prácticamente nada. Sus dientes chocan, de adelante chocan en una mordida vis a vis. Entonces, sí o sí, primero, antes de pensar en colocar algo, tenemos que corregir la mordida. Y esto se corrige principalmente colocando frenillos. Pero antes de colocar los frenillos, lo que teníamos que hacer, levantar la mordida. O sea, en el fondo tenemos que hacer espacio para que Roberto pueda mover los dientes. Y una vez que esté en una mordida aceptable, en una mordida correcta y tengamos los espacios pertinentes, podamos después devolver las piezas y en el fondo corregir las piezas. Podemos decir en el fondo que muchas veces pasa que al perder piezas dentarias podemos decir que hay algunas piezas que migran, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Bueno, en este paciente, fuera del problema de la mordida, también tenemos desgaste. Pero fuera del tema de los desgastes, también lo que tenemos es que algunas piezas han migrado, producto de la ausencia de otras piezas dentarias. Siempre, por así decirlo, los dientes buscan a un compañero, ¿ya? Sea que algunos dientes de adelante se van hacia atrás, otros dientes posteriores se van hacia adelante. Y fuera de corregir el tema de la mordida, también tenemos que corregir el problema de la alineación y que cada diente quede junto, para luego hacer los espacios, como por ejemplo en esta zona, en el lado derecho de este paciente, en el cual tenemos que dejar los dientes bien juntos para tener el espacio correcto para poder colocar una pieza dentaria. Exacto, o sea, el tratamiento, como para terminar de reforzar la idea, no solo bastaría con algo estético, o sea, necesitamos devolverle la función al paciente. Si hacemos algo estético con la mordida que tiene hoy en día, le puede durar un par de meses y volvería a la misma situación que tiene hoy en día. Entonces, si estamos buscando algo que el paciente le dure en el tiempo y darle una solución definitiva, necesitamos hacer un tratamiento en equipo de ortodoncia, con implantes, con rehabilitación. Totalmente. Fuera de también hablar del tema periodontal y no dejar de lado, obviamente muy importante, que para realizar un buen tratamiento de ortodoncia
el tema de la placa bacteriana, ¿no es cierto? Y que su densidad es estable. ¿Qué le hiciste acá? ¿Levantaste? No, ¿instruiste? Sí, ese recién lo estoy partiendo. Entonces no. Sí, que este iPad... ¿Y te hace? En verdad no es el iPad, es el usuario. Yo soy más... estas cosas. ¿Por qué te permite hacer eso, güey? No sé, incómodo. Porque uno ¿Hacer este guión? aprieto acá y la... Vamos a ver otro caso acá junto a Ricardo, donde aquí sí vemos lo que es la función. ¿Qué significa función? Paciente consulta porque no tiene la posibilidad de masticar bien sus alimentos, ¿ya? No puede cortar bien los alimentos con los dientes anteriores, no puede moler bien porque le faltan algunos molares. Entonces lo vemos en el fondo y en las fotos vemos que el paciente no logra cerrar bien con sus dientes anteriores. Se fijan que usted que la mordida la tiene como, nosotros el término técnico tiene una mordida abierta y además le faltan sus dientes posteriores. Apiñamiento, ¿no? Tiene apiñado, ¿cierto? Entonces necesitamos, antes nosotros de poder instalar los implantes, poder devolver un poco la alineación y la función de los dientes anteriores para que ella tenga la posibilidad a futuro, que vamos a ver las fotos en unos minutos más, que se va a ver el cambio, que ya va a poder cortar los alimentos y también masticarlos con normalidad. Muchas veces, no sé, Roberto, te ha tocado, que en casos así hay pacientes que nos consultan siempre en que la cirugía, Es verdad. le ofrecen mucho la cirugía, que la cirugía es la mejor opción para poder en el fondo devolver su mordida. Y son pacientes que quizá no buscan la perfección, pacientes que no quieren quedar con una mordida perfecta, sino que básicamente quieren mejorar su estética y mejorar su función, quizás no a un nivel perfecto, pero sí a un nivel en que pueda hacer que se desenvuelvan mejor en la vida, ¿cierto? Entonces, aquí ¿cómo procedemos primero? O sea, lo primero que hicimos con la paciente, en el fondo, fue instalar obviamente aparatos de ortodoncia, hicimos todo lo que es el tratamiento periodontal previo, limpieza, tapamos las caries, instalamos ortodoncia, donde hicimos la nivelación, y vamos a ver en un ratito las fotos en el fondo finales, logramos planificar cerrar la mordida. Cuando la paciente ya estaba con la mordida con más estable, se instalaron los implantes, seguimos trabajando, y en total yo creo que estuvimos unos 9 meses en tratamiento para poder pasar de la situación en el fondo que ven ustedes con los dientes apiñados, ¿cierto? A la situación que vamos a ver ahora. Vamos a ver las fotos finales. Perfecto. Que se fijan que es un cambio bastante notorio. Como decía Ricardo, tenemos un entrecruzamiento entre los dientes anteriores, fíjense. La mordida a nivel de los dientes posteriores también quedó estable, o sea, solucionamos su motivo de consulta, tenemos estética, tenemos función de corte de los dientes y de masticación. ¿Ya? La paciente fue muy contenta con el tratamiento, nosotros quedamos también bastante satisfechos y logramos buscar una solución, la verdad, bastante acorde a lo que ella estaba necesitando. Y más allá, en el caso de que el paciente requiera luego de esto realizarse algún tratamiento estético, como tenemos las condiciones, en el fondo ya tenemos una función, tenemos molares, tenemos en el fondo una mordida estable. Al realizar cualquier tipo de solución estética va a ser mucho más duradera en el tiempo. O sea, estas son soluciones que en el fondo le cambian totalmente lo que es la experiencia de vida al paciente. Un paciente que antes, una cosa tan simple que para muchos es de poder masticar una manzana para él era complicado, poder comer ciertos alimentos que necesitan los cortes de los dientes anteriores, no era posible. Ahora le es posible masticar mucho mejor. Le cambia en fondo todo lo que es su experiencia de vida. Otra pregunta que nos hacen bastante los pacientes, además de si es primero ortodoncia, implante, que lo hablamos ya con Ricardo, es el tema de la edad. Doctor, ¿me puedo colocar ortodoncia a mi edad? Es un mito que antiguamente se hablaba mucho. Se pensaba que los pacientes adultos no podían tener ortodoncia y solo los pacientes adolescentes, a lo más adulto joven, podía tenerlo, lo cual hoy en día está totalmente descartado, ¿ya? Hay leves diferencias. El metabolismo óseo en un adolescente, la velocidad con que se mueven, para decirlo en lenguaje simple, es distinta a un adulto, pero con los dos podemos obtener resultados bastante buenos. Por lo tanto, edad no hay. Lo mismo pasa con el tema de implantes, me imagino. En verdad, una limitación para los implantes es la edad, pero sobre todo más que nada para pacientes jóvenes. ¿Ya? En pacientes jóvenes no se pueden colocar implantes por el tema del desarrollo. ¿Ya? Una vez pasado el desarrollo no hay ningún problema en colocar implantes.
Pero para el tema de la ortodoncia, más allá del tema de la edad, hay que hacer una correcta evaluación respecto a cuánto hueso está soportando el diente. O sea, una de las cosas más importantes, si nosotros queremos realizar movimientos en los dientes, si los dientes están demasiado móviles, obviamente puede ser un riesgo y no podemos llegar y moverlos porque eventualmente podrían perderse o soltarse más. Exactamente, o sea, todo paciente, y en general, o sea, también en ortodoncia CA, lo primero que tiene que tener es una salud periodontal. ¿Qué significa eso? Que tus encías estén sanas. En el fondo, que no tengan sarro, que no estén inflamadas, y que si el diente tiene una movilidad, el especialista, el periodoncista nos diga, ¿sabes qué? Este diente se puede mover tanto, no lo tengas más de este tiempo en tratamiento. Siempre hay una comunicación, por lo menos en mi parte de ortodoncista, con los periodoncistas, para poder llegar a un acuerdo, en el fondo buscar una solución en un tiempo adecuado para no causar daño en los dientes que hayan perdido un poco de hueso. También no es lo mismo mover un incisivo que mover un molar. O sea, un incisivo tiene una raíz, mover un molar tiene 3 raíces o 2 raíces inferior. Lo mismo con el canino, que es un diente con una tremenda raíz. Tenemos otro caso, hablando de lo mismo, de un paciente ya que tiene ciertas secuelas periodontales, ha perdido algo de hueso. Entonces, ¿qué nos puedes contar de este caso? El caso también consultaba porque función. No tenía la capacidad masticatoria, le faltaban los molares en el arco superior, ¿cierto? Ahí vamos a ver un poquito más las fotos adelante. Si ustedes se fijan arriba, no tenía casi ningún molar. Pero también le quería mejorar la estética en el sector anterior, ¿ya? Entonces ahí nosotros planificamos primero lo que hablábamos recién, el tema periodontal. Pasó por la periodoncista, hicieron una limpieza, estabilizó el caso y nosotros planteamos la solución de poder llevar estos dientes que estaban separados y hacia adelante, con fuerzas suaves, juntarlos y llevarlos un poco hacia atrás, ¿ya? Esto, bueno, este tipo de movimientos en estos pacientes es el típico como que se abren los dientes como en abanico. Exacto. Como que se empiezan a abrir los dientes porque no tenemos en el fondo soporte posterior. Al no haber molares, en el fondo los dientes de adelante se empiezan a abrir progresivamente. Entonces, obviamente primero hay que tratar el tema del sarro y todas las cosas como de odontología en relación a las encías. Y luego con los frenillos en el fondo se puede retruir los dientes. Exacto. ¿Ya? Luego se pueden colocar los implantes para tener molares y en el fondo aliviar un poco de la función a los dientes de adelante. Todos sabemos que los dientes de adelante son para cortar, en el fondo no son para guiar la masticación. Exactamente, para moler el alimento. ¿Ya? Exacto. Algo importante que siempre hay que mantener comunicación con las periodoncistas, o sea, se nota hay un cambio, pero tampoco podemos mantener al paciente en un tratamiento alargado. Yo no puedo decirle a este paciente, sabe que usted va a tener 1 año, 2 años de frenillo. Son tratamientos relativamente acotados, donde no sobrecargamos el hueso que nos queda remanente, ¿cierto? Pero sí logramos dar una mejor función y mejor estética para que después el implantólogo pueda colocar un poco los implantes en el fondo de la zona de los molares. Si ustedes se fijan, a pesar del tratamiento, hay ciertas zonas que todavía no logramos juntar perfectamente los dientes y es por lo mismo. Yo no puedo someter ese diente a fuerza tan extrema en el tiempo, pero sí logramos después lograr una mejor solución. Importante también el tema ahí que se ve en las fotos finales, paciente periodontal siempre ayuda a tener una contención fija, para que en el fondo no se le muevan los dientes, para que también los dientes funcionen como grupo, sobre todo los inferiores que tenía una recesión a nivel de la encía, ayuda bastante. Incluso pacientes que no han tenido ortodoncia, que tienen los dientes sueltos, se le coloca la contención. No, importante también reforzar las medidas de higiene. O sea, importante que el paciente siempre tenga en consideración que el usar aparatos de ortodoncia involucra también una responsabilidad por parte de él, que en el fondo tiene que ser muy meticuloso con la higiene, sobre todo a la hora de que tenga estas contenciones, que si bien nos ayudan a que los dientes no se muevan, es importante que sea muy, muy meticuloso y acuda a sus controles regulares para realizarse limpieza. Ya que vimos los casos, vamos a hablar de una de las cosas que son los errores más frecuentes que pasan en este tipo de situaciones. Ya muchos pacientes llegan, últimamente muchos con braquet instalado, donde me preguntan ¿qué pasó? ¿Qué se hizo mal acá? Para responderlo en palabras fáciles, necesitamos planificar en base a las necesidades del paciente. Le mostramos el caso de donde la paciente tiene esta mordida abierta, se tiene que dar una solución de acuerdo a las necesidades. Una cirugía hoy en día costará
10 millones de pesos y quizás la paciente no tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces necesitamos buscar y planificar en base a una solución real que le podamos dar a la paciente. O sea, vieron ustedes las fotos, se dio una solución, me parece bastante satisfactoria, y la paciente sobre todo se fue bastante contenta de la clínica. Sí, o sea, en la mayoría de los casos hay soluciones. Lo importante es escuchar al paciente. O sea, muchas veces a los pacientes le dicen ya, colóquese frenillo, o ya, hagas esto, no, tiene que hacer esta cirugía, colóquese los implantes. Muchas veces son tratamientos que son complejos, ¿ya? Pero en el fondo lo importante es que el paciente esté bien informado y que se haga una correcta evaluación interdisciplinaria. O sea, es importante que no solo yo diga ya, yo voy a colocar los implantes y listo, punto, sino que en el fondo hay que consultar con el periodoncista, el especialista en la encía, ¿no es cierto? Hay que consultar con ortodoncia y quizás a raíz de todas estas disciplinas podamos engranar en el fondo la mejor solución para el paciente y no necesariamente llegar a tratamientos tan costosos. También otro factor importante es el tema del tiempo. ¿Ya? Si es un paciente en el fondo que quiere su tratamiento rápido, quiere tener sus muelas o el lugar y no le importa tanto el tema estético, no le importa tanto el tema de que sus dientes no cruzan bien o cosas así, hay que decirle los pros y los contras, obviamente. En el fondo que esté informado qué es lo mejor para él, pero una vez informado en el fondo, teniendo todas las opciones de tratamiento, puede decir de mejor manera. Nosotros normalmente le ofrecemos todas las soluciones posibles y él decidirá en base a sus necesidades, como decía Ricardo, tiempo, presupuesto y otro tipo de consideraciones que él debe tener. Otra pregunta frecuente, otra situación que se da bastante en la clínica es una pregunta, ¿se puede corregir todo? ¿Tiene solución todo? Con Ricardo vimos el caso de una paciente que llegó acá y que venía con la idea en el fondo de retirarse en el fondo todos sus dientes, tanto superiores como inferiores, y realizar toda una rehabilitación en base a implante. ¿Ya? Bueno, Ricardo habló con ella y le ofrecimos soluciones. Exacto. Y Ricardo nos contó. En varios lugares le habían hablado de cirugía, de tratamientos más invasivos, pero la verdad es que con la paciente conversamos y pudimos llegar en el fondo a la conclusión de que si hay piezas que se puedan mantener y que en el fondo hacer la cirugía o el tratamiento lo menos invasivo posible, fuéramos por ello. En el fondo, sus dientes inferiores eran los que estaban más comprometidos y en el fondo ella lo que quería era sonreír tranquila, poder reírse. Optamos por la mejor solución, que fue basada en el tema económico, basada en el tema quirúrgico y basada también en el tema estético. Y con Roberto tomamos la decisión de que lo mejor era quizás retirar todos los dientes de abajo que tenían un compromiso periodontal, o sea, habían perdido harto hueso, tenían muchos dientes con un grado de movilidad importante, y decidimos colocar ortodoncia en la parte superior. En el fondo, con esto logramos en poco tiempo, en el fondo, ¿cuánto? 3-4 meses en el fondo, ya poder alinear los dientes superiores y en el fondo tener la parte inferior con una alta estética. O sea, la paciente hoy día cambió completamente, no solo cambiamos su parte dentaria, sino que al ella sentirse más segura de sí misma, cambió su aspecto físico, o sea, su actitud en la vida. Entonces, siempre no es solo reemplazar dientes por reemplazar, ¿ya? Sino que muchas veces el impacto que tiene esto en su vida cotidiana es muy importante. Totalmente. O sea, ahí, en base a la necesidad del paciente, ahí Ricardo supo en el fondo ahí guiarla a la mejor solución y que hoy día la paciente está sumamente feliz con el resultado que pudimos obtener. Exacto. Entonces son casos en los cuales, pucha, en muchos lugares te dicen, no, o sea, que se tiene que sacar todo, ya, todo para afuera y tiene que partir de cero. Muchas veces, pucha, desde un punto de vista quirúrgico es más sencillo para el cirujano, ¿ya? También desde el punto de vista económico es más costoso, ¿ya? Pero muchas veces realizar todas las extracciones de dientes en los pacientes, afecta no solo el tema funcional de que no va a poder comer nada, sino que en el fondo afecta la parte psicológica, ¿ya? No solo perder dientes te jode para el tema de comer, sino que también te jode en la vida el tema psicológico. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir eso. Como conclusión de este episodio de podcast, lo importante es que ustedes como paciente se hagan guiar bien, vayan a una clínica interdisciplinaria y sobre todo
no basta con que esté todo el especialista en la clínica, sino que los especialistas conversen entre ellos, ¿ya? No vamos a decir, pero hay muchas clínicas donde está el ortodoncista acá, está el implantólogo acá, está el periodoncista acá, y nunca hay comunicación entre ellos, y así no se va a llegar a una solución que satisfaga al paciente. La idea sea una clínica que, además de tener los especialistas, puedan trabajar en equipo. El trabajo en equipo en esto, de verdad, da buenos resultados. Exacto. En el fondo quieren buscar un tratamiento que sea duradero a largo plazo. No, un dentista no se la sabe toda, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro, sino que en el fondo hoy día se trabaja a un nivel tan específico que hay distintas especialidades. Hay un dentista para la encía, un dentista para los implantes, un dentista para alinear los dientes. Entonces, si el paciente busca la mejor duración a largo plazo, es importante que asistan a una clínica donde exista este trabajo interdisciplinario. Como dice Roberto, no se trata solamente de tener las distintas especialidades, sino que idealmente que estas distintas especialidades trabajen en conjunto. Nos despedimos. Roberto Ruston, especialista en ortodoncia. Y Ricardo Jara, especialista en implantología oral. Lo invitamos a que, por favor, nos den like, se suscriban a nuestro canal y vean el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.